Muy buena tarde, amables televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente, del operador de cable Global TV. Les recordamos que este programa puede ser visto también en vivo y en directo a través de nuestro portal en la página www.canal2.co. También nos pueden enviar sugerencias o alguna pregunta o concertar citas a través de nuestro correo susderechos@yahoo.es o seguirnos también a través del Twitter en esta misma dirección. También en el transcurso del programa os están pasando nuestros teléfonos de contacto, tanto los números fijos como los números celulares. Si usted, amable televidente, tiene una consulta para hacer, con mucho gusto la reserva a través de estas líneas telefónicas. También este programa tiene una franja al aire de 5 minutos que nosotros previamente les estaremos informando para que si usted, amable televidente, tiene una pregunta para hacer referente al tema que se está esbozando, pues con mucho gusto la haga y nosotros igualmente con mucho gusto pues trataremos de darle respuesta. Como ha sido costumbre desde la desaparición del señor Carlos Gustavo Patiño Vázquez, pues nosotros tenemos como este deber moral, además porque se trata del padre de un gran amigo nuestro, pues pasarlo en pantalla, informarles para los que no han visto el programa que don Gustavo Patiño Vázquez salió de su residencia en el municipio de Cartago Valle el día 21 de marzo de 2012. Hasta la fecha pues no se tienen noticias de su rastro, no se sabe en qué condiciones está o si ya es una persona fallecida. Entonces rogamos por favor que aquella persona que sepa de su paradero se contacte con el señor Carlos Gustavo Patiño al número celular 314-654-7696. Rogamos a Dios porque esté bien y que él, al igual que otras personas y hogares que sufren de pues sí, del flagelo de él, no sabemos si es secuestro o si la persona ha padecido alguna enfermedad. De todas maneras, quien está ausente de su hogar sin que sus parientes sepan, pues pedimos mucha fortaleza para todos ellos. Doctor Mauricio, muy buena tarde, bienvenido a este espacio y bueno, lo dejo para que usted haga su presentación. Buena tarde, doctora Idalucia, a todos los televidentes del Canal 2 de nuestra gente. Como usted lo ha mencionado, en este nuevo año hemos adelantado un conversatorio muy interesante para los televidentes y tiene que ver con un tema muy particular y es el tema de los contratos. Hace 2 conversatorios anteriores hicimos la definición de las características de los contratos y ya específicamente en nuestro pasado conversatorio tratamos el tema de la promesa de venta y es como lo define el Código Civil en su artículo 1849, es donde una persona se obliga a transferir un bien o una cosa en particular y en ella tiene que ser un bien inmueble o que sea sujeto a registro y a otra pagar el precio por ella. Dentro de esas características pues hicimos mención de que para que tenga una validez y una solemnidad ese contrato pues debe constar por escrito y para el tema particular o el asunto particular de bienes inmuebles que son sujetos a registros pues que tengan que surtir la solemnidad ante la oficina de instrumentos públicos del respectivo lugar donde se encuentra ese inmueble. Hoy continuaremos porque nosotros en el anterior conversatorio le hicimos unos comentarios a los televidentes sobre algunas situaciones importantes que se pueden presentar en la confección o elaboración de la promesa como tal y adicionalmente algunos elementos que conducen a que pueda anulitarse o no el contrato o degenerarse ese contrato y asimismo algunas acciones que tienen las partes para dejar sin efecto ese contrato. Hay algunos fenómenos que en derecho pues afectan como tal el hecho de que se haya hecho la venta de un bien inmueble en unas circunstancias bajo que la capacidad de quien debía hacer la transferencia no era la óptima y creo que hubo una llamada de un televidente, un aporte muy interesante al mencionar que cuando una persona de avanzada edad, es decir, un adulto mayor,
debe de transferir algún inmueble en particular y se requiere una certificación médica y también una parte muy específica que cumplen los notarios en su papel de guardar la fe pública es de mirar las condiciones mentales o psíquicas de esa persona que va a hacer la transferencia. Hoy continuaremos con ese tema. Ahí bueno precisar también que dentro de esos contratos de promesa de venta, cuando ya se materializa en escritura pública y se hace el respectivo registro, pues hay unas acciones que que son encaminadas a volver a su estado primitivo si en el caso particular el contrato se ha degenerado o ha causado alguna lesión como tal, y tocamos el tema de la lesión enorme también en nuestro anterior conversatorio. Hoy continuaremos matizando este tema y profundizándolo, a ver si lo podemos hoy culminar en su totalidad. Bueno, entonces sí, como usted bien lo manifestó, el contrato de compra-venta, como lo define nuestro Código Civil en su artículo 1849, ha establecido que es una obligación entre dos o entre dos partes, porque pues dentro de una de ellas puede existir más de una persona, donde una se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar el precio de esa cosa. Entonces hay unos elementos esenciales dentro de este contrato de compra-venta y es la cosa que se va a tradir o que se va a entregar y el precio. Si no se estipula precio y cosa, o es decir, eso encierra lo que se llama el objeto, no habría contrato de compraventa o se degeneraría en otro contrato. Entonces el precio yo lo puedo pagar o en especie o en dinero. Entonces si yo por ejemplo voy a celebrar un contrato de compraventa, pero voy a una parte la voy a recibir en dinero y otra en especie, yo podría hablar que hay un contrato mixto allí, ¿cierto?, de compraventa y de permuta. Pero si por ejemplo lo que yo voy a recibir en especie es más alto, tiene más valor de lo que yo voy a recibir en dinero, entonces ya no hablaríamos de compra-venta, sino que hablaríamos exclusivamente de permuta. Pero si es mayor el valor en dinero, entonces sí hablaríamos de un contrato de compra-venta. Entonces es muy importante que en los contratos de compra-venta se especifique el objeto, o sea, el precio y la cosa, que si es una cosa bien inmueble, pues se debe describir, y eso en esto hemos sido como muy reiterativos, y es describirla por sus linderos, sus cabidas, el perímetro, el área, sí, todas las especificaciones que trata de un bien inmueble, que consta de tantas habitaciones, que consta de una cocina, de un patio, una sala comedor, en fin, todo eso debe quedar en tratándose de bienes sujetos a registro de propiedad horizontal o al régimen de propiedad horizontal cuando se trata de un edificio, por ejemplo. Entonces es muy importante que vaya bien delimitado, sí, que vaya bien especificado, porque si no, entonces no nacería el contrato de compraventa. Otra de las características del contrato de compraventa es que a pesar que es consensual, o sea que nace por el simple consentimiento de las partes, tiene excepciones, como el caso de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque eso sí requieren de una formalidad especial y es elevar el contrato a escritura pública. Y una vez elevado a escritura pública, pues ya registrarlo ante la oficina de registro, porque en la compraventa el título no es el registrarlo, el título aquí sería la escritura de compraventa. Y ya la tradición sería el modo, es decir, cuando yo ya esa escritura pública la llevo a la oficina de registro y la hago registrar y queda pues inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. Bueno, también entonces hay contratos de compraventa que no son de bienes inmuebles, una cosa, un bien mueble que no es sujeto a registro, pues ya no requerirá de esas formalidades como si las tiene o las exige el contrato de cuando se va a celebrar venta pues de bienes inmuebles. Ajá. Entonces cuando es bienes muebles, pues no revise esas solemnidades. Aquí las capacidades o la capacidad de las partes también es muy importante, porque no se puede pactar, y nosotros lo hemos mencionado en otros conversatorios pasados, quiénes son los incapaces absolutos y los incapaces relativos que ha señalado nuestro ordenamiento civil. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo un hijo que todavía no se ha emancipado, es decir, que todavía yo ejerzo la patria potestad sobre él,
porque es un menor de edad. Entonces, ¿qué sucede? Si este menor tiene bienes, yo no podré entrar a celebrar un contrato de compraventa con él, porque el contrato que yo celebre con él estaría afecto a una nulidad absoluta, ¿sí? A menos que sea un juez de la República, ya a través de un proceso determinado, el que establezca o dé la orden para que yo pueda celebrar ese contrato de compraventa. Anteriormente no se podía celebrar contrato de compraventa entre cónyuges. El esposo no le podía vender a la esposa. Hoy en día eso sí se puede, es válido. Pero si yo tengo un hijo que ya es un menor adulto, que ya está emancipado porque de pronto tiene una actividad industrial o tiene una actividad comercial, en ese caso, si yo voy a celebrar un contrato con él, es válido, pero también tiene que mediar pues un proceso. Los tutores o guardadores de un menor tampoco pueden adquirir los bienes de ese pupilo, porque estaría también sujeto de una nulidad o estaría inmerso en una nulidad absoluta. Solamente lo podría hacer otro tutor ajeno pues como a este proceso, donde este curador es el que administra los bienes. Es juez y parte porque tiene un interés, representa los intereses del menor y obviamente estaría representando sus propios intereses si intenta hacer alguna negociación, y como usted lo ha precisado, ese es un contrato que estaría viciado de una nulidad absoluta. Exactamente. También esos contratos de compraventa son onerosos. ¿Por qué son onerosos? Porque aquí se graban ambas partes, o sea, ambas se benefician. La que entrega el bien pues recibe en cambio, en contraprestación, una suma de dinero, el precio. Pero hay algo que es muy importante, y antes de como adelantarnos, es que por el hecho de yo pactar el precio, ya hay un contrato de compraventa y por tener la cosa. Pero si yo, por ejemplo, celebro un contrato de compraventa, pero a mí no me han pagado el precio o me lo están pagando por plazos, no quiere decir que sea un contrato de tracto sucesivo, que porque se está generando pues por cuotas o pagos o instalamientos, no. El hecho de que yo haya celebrado el contrato de compraventa y haya pactado precio, independiente de si me lo pagaron en su totalidad, no degenera como tal el contrato de compraventa. Es decir, que el contrato de compraventa es válido. Subsiste bien sea a plazo o de contado. Exactamente. Es decir, para nada lo afecta ese precio como se establezca. Y yo no podría alegar que es que voy a pedir la nulidad del contrato porque él no me lo ha pagado. Porque el contrato de compraventa, volvemos a repetirlo, digamos que el elemento esencial es ese, pactar el precio y cuál es la cosa que se va a tradir. Además, las nulidades están establecidas y tienen que ver con la capacidad de las partes, básicamente, porque las otras acciones que tendría quien considere que se haya incumplido el contrato, pues obviamente, como lo mencionamos, en este tipo de contratos va envuelta una condición resolutoria, la cual, para quien incumpla, pues puede acudir ante un juez de la República para que se resuelva a su favor si ha cumplido total o parcialmente el contrato. Dentro de los contratos de compraventa, pues nosotros hemos hablado de las transacciones que ocurren con los bienes inmuebles, pero ya después de formalizados los contratos y que obviamente quedan registrados en una escritura pública, hay unas acciones que tienen quien considere las partes, quien haya incumplido o no, y están lo que hablamos, lo de la lesión enorme, es decir, que pueda solicitarse o no ante un juez de la República que revise si hubo o no lesión enorme en ese contrato. Ahí, cuando ya los bienes pasan de ese vendedor, de ese comprador a un tercero pues ajeno, pues hay una acción pauliana si hubo alguna degeneración por parte o defraudación. O cuando hay simulación o cuando hay acciones de simulaciones, lo que usted hacía ahora comentarios, que antes el Código Civil traía unas limitantes respecto a las negociaciones que efectuaban entre cónyuges y entre padres e hijos, y entonces se causaba la lesión a unos intereses de unos frente a otros, y ahora ya eso avanzó a través de unas acciones de constitucionalidad que petraron algunos ciudadanos. La Corte Constitucional se pronunció y consideró que esos contratos debían aceptarse y no podían limitarse, porque pues se debe presumir de la buena fe en nuestro Estado social de derecho. Entonces esas son acciones que se tienen después de haber seguido ya consolidado ese contrato de promesa a una escritura pública y haya sido sometida a registro, es decir,
Antes hay unas acciones y después también también hay unas acciones que varían conforme a las circunstancias en que se haya efectuado el negocio y cómo se haya establecido. O sea que en síntesis, el contrato de compra-venta, con lo que acabamos de mencionar, es de ejecución instantánea. O sea, independientemente, como usted lo decía, yo puedo haber acordado a plazos, pero eso no me legitima el contrato porque por el simple consenso, ¿cierto? Y porque esa es una de las características, es de ejecución instantánea. Yo pacto precio y pacto qué es la cosa que voy a, el objeto que encierra la cosa y el precio, y ya, ahí ya se generó un contrato de compraventa. Bueno, ¿qué otras cosas no se pueden llevar a un contrato de compraventa que otros bienes? Por ejemplo, en el Estado colombiano tenemos convenios, ¿cierto?, tanto internos como externos, y hay convenios que establecen que un Estado puede comprar, digamos, un bien inmueble para que sus delegados, ¿cierto?, se domicilien allí, pero ¿qué sucede? Siempre y cuando haya reciprocidad, es decir, que el otro Estado también garantice que cuando nuestro Estado colombiano vaya a necesitar de un bien en ese país donde él tiene, ¿cómo se dice, doctor? Es decir, donde hay pues relaciones internacionales, entonces que él también tenga allí la posibilidad de también adquirir un bien para que sus delegados puedan pues ocuparlo. Cuando hay bienes baldíos o terrenos baldíos y son, digamos, limítrofes con otros países, solamente se le pueden vender a ciudadanos colombianos. Allí ya no se podría ni siquiera hacerle la transferencia a un ciudadano extranjero, porque eso está contemplado dentro de pactos o convenios pues propios de nuestro país. Por situaciones limítrofes, porque se procura es mantener la defensa nacional de esos hitos limítrofes, y obviamente pues se pueden imaginar a una persona que no tenga la nacionalidad colombiana, que compre terrenos en la frontera, pues haría extensivo ese territorio, a su patria como tal. Por eso hay esa prohibición en cuanto a ese tipo de negociación de predios que están limítrofes y que solamente pueden ser vendidos o transferidos a ciudadanos de ese territorio nacionales como tal, y en nuestro caso muy particular de Colombia, pues obviamente ciudadanos colombianos. Sí. Bueno, otro elemento esencial de los contratos de compra-venta es que exista, o sea, que la cosa que se va a vender exista o esté en el comercio jurídico. Por ejemplo, yo no podría celebrar un contrato de compra-venta con las cesantías de un trabajador o con la cuota de alimentos de un menor, ¿cierto? Porque si bien están en el comercio, no se pueden vender, no se pueden comprar, porque ellos, digamos que mueren cuando pasan al primer destinatario. Me hago entender. Hay una expectativa frente a ellos. Exacto, ya. Las cesantías se la consignan a una persona, yo no podría ir a negociarla, ¿cierto? No, es que voy al fondo de cesantías a llevar un contrato porque acabo de venderle lo que allí tengo consignado a una persona X, o la cuota de alimento, eso no se puede hacer. Entonces eso está por fuera del negocio jurídico. Como lo habíamos mencionado también en otros conversatorios, los bienes embargados tampoco están dentro del comercio jurídico, porque tienen una restricción. Solamente con la autorización de un juez de la República pues se podrá entrar a comprar esos bienes, pues para facilitarle al deudor, que le pague al acreedor lo que le está adeudando. Pero vuelvo y le repito, eso tendría que ser previo la orden o la autorización de un juez de la República. O sea que no se pueden comprar ni vender bienes que estén embargados. ¿Qué otras prohibiciones? Bueno, de pronto un bien... No tanto prohibiciones, pero es decir, ampliando un poco el rango de lo que atañe hoy a nuestro conversatorio y que hemos especificado el contrato de promesa de venta. También hay compraventa de derechos herenciales y compraventa de derechos litigiosos. O las servidumbres también podría ser un contrato de compraventa. Son contratos porque se establece cuál es el valor de la indemnización que va a recibir el predio sirviente
en un caso particular, y eso hace parte de ese tipo de contratos de promesa, porque normalmente siempre se suscribe una promesa sobre algo que se va a materializar. En los derechos litigiosos sí no se utiliza la promesa como tal, sino que ya se materializa en un contrato, pero ese es algo que hace parte del temario que estamos manejando hoy en particular, y está la venta de, como se lo mencioné anteriormente, la venta de esos derechos litigiosos es cuando alguien tiene un pleito pendiente y por algunas circunstancias decide ceder o vender por un precio razonable a otra persona que vaya a ocupar su lugar, y eso es válido en nuestro territorio nacional. Válido. Bueno, amables televidentes, abrimos la línea de participación al 558-5292. Si usted a bien lo estima, pues puede hacer su llamada y trataremos, si es algo muy puntual, de darle alcance a la misma en el transcurso pues de lo que queda para terminar el programa. Continuando con, pues hasta tanto no tengamos noticia de que hay llamada, pues damos continuación. Entonces, con esto de los contratos, también hay unos requisitos adicionales, y es que cuando se trata, por ejemplo, de bienes sujetos a registro, bienes inmuebles, entonces ahí hay que pagar unos gastos, ¿cierto? Entonces, el gasto de la escrituración, que hay que registrar, entonces hay que pagar el impuesto en la boleta fiscal, todo eso. Entonces aquí las partes pueden pactar que se reparten los gastos, ¿cierto? Es consensual allí, aunque también quien ya sale de o saca de su esfera ese bien, pues podría asumir los gastos de registro, porque se supone que ya no va a tener que seguir pagando más impuestos. Pero esto es algo que las partes pueden pactar, y son gastos que hacen parte de la compraventa, que muchas veces la gente, digamos que a veces terminan discutiendo porque quieren que se grave en la cabeza de una sola de las partes estos gastos, y resulta que eso debe ser compartido. Están compartidos, lo único que va al 100% serán los gastos de anotación y registro ante la Oficina de Instrumentos Sí, porque Públicos. él va a sacar el bien de su patrimonio. Es decir, lo va a registrar y va a ser en beneficio propio, pero lo que son gastos notariales sí se comparten comúnmente en este tipo de negocios. Lo mismo que hay un impuesto que es el de la retención en la fuente, que pues obviamente por ingresarle un dinero a una de las personas pues tiene que pagar. Tendrá que pagar como tal, sí. Entonces son gastos que tenemos que tener planificados cuando vamos a celebrar una compraventa. ¿Y qué otra compraventa se puede hacer? Yo puedo vender la posesión de un bien. Yo puedo haber poseído quieta y pacíficamente un terreno, por ejemplo, y yo lo puedo vender. Pero si, por ejemplo, apareciese el verdadero propietario, o sea, el titular del dominio, pues este podrá ejercitar en contra de quien tiene la posesión una acción reivindicatoria, pero tendrá hasta 4 años. Si esta persona, el verdadero dueño, transcurridos los 4 años, no ejerce su derecho de acción, pues entonces el que vendió la posesión, pues ya cumplió con la tradición porque ya entregó. O sea que allí él no estaría en curso en ningún delito. Y la venta de cosa ajena vale en esas condiciones. Por eso somos reiterativos en afirmar que el contrato de compraventa no lo hace la tradición, simplemente el pactar el precio de la cosa, y se puede dar que yo pueda vender la cosa ajena, porque la vengo poseyendo hace un tiempo. Nos informan que hay una llamada al aire. Buena tarde. Sí, buena tarde. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buena tarde. Vea, doctora, Señor. mi caso es el siguiente. Compré un lote de terreno. ¿Un qué, perdón? Lote de terreno. Un lote de terreno que era un globo de terreno mucho más grande. Lo compré con la escritura de bienes herenciales. En algún momento, yo como a los 3 años dije yo, no, esto está viendo impuesto predial y yo debo ponerme al día porque se me va a acumular ese pago. Entonces fui a pagar y me dijeron que no, que la señora todavía no sé qué era lo que le faltaba por hacer y no podían recibirme ese pago. Yo he tratado de buscar a la señora, porque ella me da unos teléfonos, una dirección, nunca la he logrado, no he logrado contactar con ella, nunca la encuentro donde me dieron y ni he podido, pues.
pero yo digo, eso ya, eso, yo soy dueña y yo con eso ya no tengo necesidad de hacer una nueva escritura. ¿Qué hago para pagar un predial y salirme de esa deuda? Entonces, de esto le estoy contando hace unos 9 o 10 años. Tendría que mirar la escritura, porque que yo ahorita que oí el programa dije yo, esto es lo que yo debo consultar. Cuénteme, doctora, ayúdeme en eso. Bueno, usted dice que adquirió un lote con un contrato de compraventa, ¿cierto? Que celebraba una escritura pública, pero no se registró, no aparece registrada esa tradición. Sí, doctora. Sí aparece registrada. Está registrada. Tiene folio de matrícula inmobiliaria. Sí, ay, doctora, ¿cómo hago para comunicarme con usted? Bueno, sí, porque escritura. habría que mirar, porque es que se me hace extraño, si yo voy a la administración con el número del predio, a mí me reciben el pago de los impuestos. Entonces, no sé. Lo que pasa es que ya se mencionó que adquirió una franja de terreno que hace parte como de una mayor extensión y tal vez no se haya efectuado la subdivisión y material como tal, de ese bien. Y como tal. Entiendo que es así. Sí, seguramente es que no se ha hecho el proceso. Entonces nosotros la invitamos para que usted recoja toda la documentación que tiene, esa escritura, ese contrato, los certificados que tenga. Nos puede llamar o al 888-1531 o a través 1531 888, ay, disculpe. En pantalla están apareciendo 888-1531 y 888-2384. Allí se para la cita para poderle revisar, porque sí habría que mirar en detalle y no alcanzaríamos como a darle una respuesta satisfactoria, porque es un tema que amerita un estudio. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. A todos, muchas gracias. Por hoy este espacio ha culminado. Muchas gracias por la sintonía. A todo el personal del canal, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Doctor Mauricio, hasta pronto. Gracias, doctora Aida Luz. Hasta luego a todos los televidentes del canal 2 de Nuestra Gente.